Perfecto. Ok. Vuelvo a compartir un poco la pantalla. Volvemos de nuevo. Confirmemos, por favor, si ustedes pueden ver el movimiento del mouse, para ver si yo señalo algo y no estar como... ¿Ustedes ven la flechita? Sí, profe, se ve bien. Ustedes ven la flechita, bien. No voy a compartir, o sea, no voy a abrir el PowerPoint para poder ver. Entonces, repito, dentro de lo que son el sistema venoso que lleva o saca la sangre de lo que sería la cabeza y el cuello para llevarla al corazón, dentro de todas estas venas, nosotros vamos a hacer hincapié en esta charla, ¿sí?, de las más importantes, que van a ser la vena yugular interna, la vena yugular externa y la vena yugular anterior. Vamos a hablar un poquito ahora de esta vena llamada vena yugular interna, ¿sí? Acá ustedes pueden ver en este esquema todo esto azul que está acá, recorriendo el cuello, es la vena yugular interna. ¿Dónde puedo ubicar en el cuello esa vena yugular interna? Si ustedes se acuerdan, miren cómo yo me estoy palpando acá en mi cuello, había un músculo de la región anterolateral del cuello que lo puedo palpar y ese músculo era el músculo externo-cleidomastoideo. En este esquema del libro, el músculo externo-cleidomastoideo ha sido disecado, ha sido cortado para yo poder ver hacia adentro. A esta región en el cuello se la denomina región carotidia, ¿sí? La región carotidia va a ser la región del esternocleidomastoideo. O sea, de ahí hacia adentro voy a encontrar este tubo azul que es la vena yugular interna. Entonces, como todo es, al estudiar cualquier cosa, uno tiene que saber cuál es el origen de la vena, cuál es el recorrido y dónde termina, dónde lleva la sangre que viene trayendo de la cabeza, hacia dónde la va a llevar. ¿Está? Entonces, vamos a leer un poquito y ir viendo dibujos para que todo nos quede solamente en lectura. Dice, la vena yugular interna se origina a nivel del agujero rasgado posterior. Recuerden el agujero rasgado posterior, ¿dónde estaba? ¿Sí? Recuerden, vamos a ver en el cráneo para no perderse. Miren, esto es una vista endocraneal, donde yo puedo ver algunas referencias, el agujero occipital, ¿sí? Este agujero occipital era un accidente del hueso occipital. Esto que estaba acá era el peñasco, accidente del hueso temporal, y este borde del peñasco era el borde posterior, y de ahí hacia atrás, acá donde yo estoy marcando, ahí estaría el agujero rasgado posterior. El agujero rasgado posterior se formaba por algo del temporal y por algo del occipital. Ahí estaba el agujero rasgado posterior. Miren esto que está acá, miren. Ustedes van a estudiar y van a leer de estos senos venosos. A este seno se lo denomina seno lateral, a este que está acá. Mírenlo y síganlo. Fíjense cómo ese seno lateral viene y en un momento es como que se ensancha, ¿sí? Se ensancha. Y yo pudiera dar vuelta al cráneo y lo podría mirar desde abajo, ¿sí? Vería el agujero rasgado posterior y vería un accidente del peñasco que era esa porción o fosa llamada fosa yugular como accidente de la cara inferior del peñasco. ¿Tá? Ahí el seno este que viene acá, este seno lateral, se ensancha y forma el golfo de la vena yugular interna. Ese ensanchamiento, ¿sí?, que sería la finalización de este seno, estaría dando como el origen de la vena yugular interna. ¿Quedó claro eso? Ahí se estaría originando la vena yugular interna. Vamos a seguir leyendo, a ver qué dice esto. Dice, entonces, ahora que ya les expliqué, dice, la vena yugular interna se origina a nivel del rasgado posterior, siendo continuación del seno lateral. Ya lo explicamos. El seno, al salir del agujero rasgado posterior, cambia de nombre por la vena yugular interna y forma, esto que yo hablaba recién, formaba la dilatación llamado golfo de la yugular interna. ¿Está claro? Entonces, ¿dónde voy a estar parado ahora? Voy a estar parado a este nivel, del rasgado posterior, en una vista exocraneal, habría que dar vuelta al cráneo. ¿Está claro? Bien. Desde allí la vena pasa sucesivamente por un espacio. Cuando sale de ahí, cuando se está originando, al ir hacia abajo, recuerden que tiene que recorrer el cuello
por la región carotídea que les expliqué hoy. Era lo que hablábamos acá. Miren, cuando la vena empieza a descender, ¿sí?, está en un espacio llamado, acá miren, llamado espacio retroestilio. O sea que la vena en un primer recorrido la situamos en este espacio. Ahora vamos a ver un dibujo. En el espacio retroestilio, y a medida que avanza o baja, desciende en el cuello, ingresa en otro espacio llamado celda carotídea. Esa celda carotídea la vamos a encontrar en esta región, en la región carotídea. Donde se anastomosa viene bajando en el cuello, ¿sí?, para terminar esa vena yugular interna, ¿sí?, dice donde se anastomosa con la vena subclavia, formando el tronco venoso brachiocefálico. Vamos a avanzar un poquito más para que a ustedes les quede claro. Miren, voy a bajar acá, miren. Vienen bajando estas dos venas yugulares internas, una a cada lado, ¿sí? ¿Qué referencia tomaba? La cara profunda del músculo satélite, que es el músculo esternocleidomastoideo. Vienen bajando ambas venas, ¿sí? Y terminan ambas venas, miren, aproximadamente a nivel de la articulación esternoclavicular, por detrás, obvio, ¿sí?, uniéndose, miren, con esta otra vena que viene del brazo, de una extremidad superior del lado derecho y del otro lado, a esta vena y a esta otra vena, llamadas venas subclavias. ¿Está? Entonces, baja la vena yugular interna, se anastomosa con la subclavia, ¿sí?, y forman, al anastomosarse, forman esta vena y esta vena, que son los troncos venosos brachiocefálicos. Esos troncos venosos brachiocefálicos forman la vena cava superior y de ahí a la aurícula derecha. ¿Quedó claro? Entonces, resumiendo, la vena yugular interna que trae la sangre venosa de lo que sería el cráneo, desciende y pasa por dos lugares, por dos espacios. Primero por el espacio retroestiloideo, que es a nivel de su origen, y luego, al bajar, formando parte de lo que se denomina paquete vasculonervioso del cuello, y hacemos un hincapié ahí. ¿Qué es el paquete vasculonervioso del cuello? Ustedes les pueden preguntar. El paquete vasculonervioso del cuello va a estar formado por una vena, una arteria y un nervio. Esas tres cosas juntas forman el paquete vasculonervioso del cuello. La vena, la yugular interna, la que venimos hablando. La arteria es la carótida primitiva o carótida interna, porque esa carótida primitiva, depende de la altura en el cuello, se denomina carótida primitiva o carótida interna. Y el nervio que las acompaña a estos dos vasos es el nervio neumogástrico o par 10. Esas tres cosas juntas y envueltas por una vaina, en el cuello descienden las tres en la región carotidia. Recordar que la región carotidia es la región del músculo esternocleidomastoideo, ¿sí? Descienden en el cuello formando en el paquete vasculonervioso del cuello. ¿Dónde termina la yugular interna? Miren, termina anastomosándose, uniéndose con la subclavia, formando el tronco venoso brachiocefálico. ¿Derecho o izquierdo? Izquierdo o derecho, perdón. Esos dos troncos venosos brachiocefálicos se unen formando esta gran vena que es la vena cava superior. Y esa termina llevando la sangre a la aurícula derecha. ¿Quedó claro más o menos lo que es la vena yugular interna? Sí, Esta profe. vena... Sí, profe. Profe, tengo una duda aparte. Dale. Yo había escuchado que el paquete vasculonervioso, para que se lo llame así, tenía que tener los tres el mismo nombre. La vena, el nervio y la arteria, ¿puede ser? ¿O estoy mal? Está muy bien, o sea, el paquete vasculonervioso del cuello va a estar formado por estos tres componentes. Sí. La arteria, la vena y el nervio. ¿La arteria cuál es? La arteria es o la carótida interna o la carótida primitiva, porque, escúchame, mirá, cuando la arteria carótida primitiva venía subiendo en el cuello, esa carótida primitiva, a nivel de un Sí. plano que pasaba por el borde superior del cartílago tiroides, esa arteria se dividía en dos, carótida interna y la carótida externa. La carótida interna sigue hacia arriba y es la que sigue formando el paquete vasculonervioso del cuello. O sea, el paquete vasculonervioso del cuello puede tener dos arterias, que es la misma, cambia de nombre, ¿no? O la carótida interna, ¿sí?,
por encima del plano ese que pase por el borde superior del cartílago tiroides, o por debajo la carótida primitiva. La vena va a ser siempre la misma, es la yugular interna. Y el nervio siempre el mismo, que es el par 10 o neumogástrico. ¿Está bien? Ah, listo. Así se forma el paquete básculo nervioso del cuello. ¿Quedó claro eso? Sí, sí, ahora sí. Buenísimo. Ahora bien, miren. Esa vena, entonces, como les dije recién, para hablar un poco de lo que serían las relaciones, yo le dije primero, esa vena estaba en un primer espacio que se denomina, acá como pusieron acá, espacio retroestiloideo. Ese espacio retroestiloideo, si yo puedo hacer, miren, si yo puedo hacer un corte en el cuello, así como yo estoy cortando así mi mano por acá, ¿sí? Más o menos a nivel de lo que sería la base del cráneo, tendría algo como esto que está acá, como esto que ustedes pueden ver acá. Esto que se ve acá sería la apófisis estiloides cortada. ¿Está? Por detrás de la apófisis estiloides está este espacio que se denomina retroestiloideo, por delante de los músculos prevertebrales que estarían acá. Este es el espacio retroestiloideo. Entonces, en ese lugar, en ese espacio, voy a encontrar la vena yugular interna en un primer estadio. ¿Está? Acá tienen, si ustedes quieren sacarle fotos, igual vuelvo a repetir, todo esto está escrito, ustedes lo tienen en el Moodle. Lo único que hago es tratar de explicar ahora, por eso hay cosas que la paso. ¿Está claro? Si ustedes quieren saber cómo está formado bien este espacio, el espacio retroestiloideo, bueno, y acá lo tienen. Hacia adelante formado por el diafragma estilio, que sería esto que estaría acá, a toda esta prolongación se lo denomina diafragma estilio, que es una dependencia de la fascia cervical superficial y media, que envuelve a los músculos o al paquete, a estos músculos que están alrededor de la apófisis estiloides, al ramillete de Riolano se denomina. Bueno, de ahí para atrás, el espacio retroestiloideo. Hacia adentro está representado por el tabique sagital de Sharpey, que sería esto que está acá. ¿Sí? Hacia atrás, los músculos prevertebrales. Hacia atrás, los músculos... ¿dónde está? Está constituido por la aponeurosis y el plano prevertebral, acá. Hacia afuera, el músculo esternocleidomastoideo, que va a ser el satélite, acuérdense, es ese músculo del cuello, y la aponeurosis cervical superficial. Bueno, hacia arriba lo que sería la base del cráneo, y hacia abajo se continúa con la región carotidia a nivel del borde inferior de la mandíbula. Ese sería el espacio retroestiloideo. Ahí tengo a la vena yugular interna. ¿Está claro? Donde en un primer momento, ¿sí? Luego que se formó a partir de esa dilatación, llamado golfo de la vena yugular interna, ubicado donde en el agujero rasgado posterior, en donde en la fosa yugular del peñasco, una vez que se originó ahí, ¿sí? Desciende en el cuello y primero está en este espacio retroestiloideo. Acá se ve una imagen de los elementos anatómicos que tenemos en el espacio retroestiloideo. Tenemos a la vena yugular interna, a la arteria carótida primitiva. ¿Alguien habló? Sí, yo. ¿Te puedo hacer una pregunta? Decime. ¿La vena yugular interna, cuando desciende, se dirige un poco hacia adelante o la dirección es recta? Se dirige hacia abajo. La vena se dirige hacia abajo. O sea, sí, pero va de abajo para adelante o todo recto. O sea, No. todo Desciende, para no abajo. importa si se va un poquito a la derecha, a la izquierda, abajo. Lo que vos tenés que. No confundamos, no llevemos confusión o no llevemos el detalle del detalle. ¿Está bien? Vos tenés que saber que la vena, una vez que se originó, se dirige hacia abajo, un poco hacia afuera, porque va a ir en búsqueda del músculo, del esternocleidomastoideo, ¿sí? Y está en una primera instancia en este espacio retroestiloideo. Y a vos te van a preguntar, ¿cómo está formado el espacio retroestiloideo? Fue lo que hablamos recién. ¿Qué elementos anatómicos encontramos en el espacio retroestiloideo? Y ustedes van a tener que decir, bueno, encontramos a la arteria carótida interna, ¿sí? Al par 9, al par 10, al par 11, son esos últimos 4 pares craneales, al ganglio plexiforme, que es este que está acá, al ganglio superior del simpático. Esos son los elementos que vamos a encontrar en el espacio retroestiloideo. ¿Está? Una vez que sigue descendiendo y se aleja de este espacio llamado retroestiloideo, ingresa ¿dónde? En la región carotidia, en lo que hablábamos recién.
tienen que saber cómo está formada esta región carotidia. Esta región carotidia va a estar formada por ¿qué músculo? Por este que yo decía hoy, el esternocleidomastoideo. ¿Tá? Hacia adentro, ¿qué voy a tener? Las vías aerodigestivas, la faringe, la laringe, la tráquea, el esófago. Hacia atrás las vértebras cervicales y los músculos prevertebrales. Así está formado ese espacio carotidio. ¿Está claro? Descendió en el espacio carotidio y recuerden, ¿dónde termina? ¿Dónde terminaba? Uniéndose con la subclavia, formando el tronco venoso brachiocefálico. Otra pregunta que se puede hacer es, cuando viene la vena bajando en el cuello, ¿cuáles son los reparos o en qué reparos puedo encontrar a esta vena yugular interna? Y esta vena yugular interna, acá hay un esquema, miren, a ver, miren este esquema que está acá, a ver. Acá está la oreja del paciente este sería el cuello, en hiperextensión, es como yo me pusiera así. Esto que se ve acá es el músculo esternocleidomastoideo, se ha cortado o se ha disecado la piel, el tejido celular subcutáneo, el platisma, se ha disecado todo eso y puedo ver hacia adentro. Esta es la basal de la mandíbula, este es el dioides, este es el digástrico, esta es la glándula submaxilar. Miren, esto que viene bajando acá azul es la vena yugular interna. Esa vena yugular interna forma parte de un reparo anatómico en el cuello, o de dos en realidad, en el cuello, que nos va a servir para detectar la bifurcación de esta arteria que se ve en el fondo, que era la bifurcación de las arterias carótidas. Entonces, esos reparos en el cuello se denominan triángulo de Morestein y triángulo de Farabeuf. El triángulo de Morestein estaba formado por, miren, la vena yugular interna, el vientre posterior del digástrico, que sería este músculo que está acá, y este colector, que es el tronco venoso tirolinguofaringofacial. Estas tres cosas en el cuello forman un triángulo llamado triángulo de Morestein. ¿Está claro? La reducción de ese triángulo iba a estar dado por este nervio, que es el par 12 o hipogloso, ¿sí? Y formaba un triángulo más pequeño en el cuello llamado triángulo de Farabeuf. El triángulo de Farabeuf estaba formado por la vena yugular interna, el tronco venoso tirolingofacial y el hipogloso. Esos tres elementos forman ese triángulo llamado triángulo de Farabeuf. Entonces, chicos, el triángulo de Morestein y el triángulo de Farabeuf son dos triángulos en el cuello que los va a formar esta vena que venimos hablando ahora. ¿Quedó claro? ¿Estamos? Sí. Bien. Sí. ¿Está claro? Bien. Esta vena yugular interna, vamos a pasar porque es un poco largo, sino esta vena yugular interna, chicos, recibe como afluentes, ¿sí? Recibe como afluentes estas venas: el tronco tirolingofacial, el seno petroso inferior, el seno petrooccipital y el seno carotidio. Esos son los afluentes que le van a llegar a la vena yugular interna. Estos afluentes van a estar trayendo sangre venosa de diferentes lugares, obviamente. Por ejemplo, este tronco tirolingofaringofacial y va a traer, por ejemplo, a través de la vena lingual, la sangre que venga de la lengua, ¿sí? La sangre que venga de la región facial a través de la vena facial. De estos tres grandes, de estos afluentes que van a llegar a la vena, miren, esta es la vena yugular interna. Este es este afluente que estamos hablando ahora, de este tronco venoso tirolingofaringofacial, que fue el que nombré recién, era el que formaba parte del triángulo de Morestein o de Farabeuf. A este le vamos a dar hincapié. Vamos a tratar de estudiarlo un poquitito. A ver, vamos a ver qué dice este. Tronco venoso tirolingofacial. Es afluente de la vena yugular interna. Y está formado por las venas, miren, por la conexión, por la reunión de las venas facial, la vena lingual y la vena tiroidea superior. En algunos casos también se le va a unir una vena que es la faringia, y ahí se va a denominar entonces, cuando se le agrega esa vena faringia, a ese tronco se lo va a denominar
tronco tirolingo faringo facial. ¿Está bien? Vamos a verlo. La vena tiroidea, estamos estudiando entonces el tronco tirolingo faringo facial como afluente de la vena yugular interna que veníamos hablando recién. Esta vena tiroidea se origina de la parte superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides. Acá tienen la glándula tiroides, recuerden que es esa glándulita que está en el cuello, ¿sí? Por delante de la tráquea, que sería esta que está acá. ¿Sí? Estas serían las venitas que estamos hablando ahora, las tiroideas. Entonces, se origina en la parte superior del lóbulo lateral de la glándula tiroides, y de allí se dirige hacia arriba y afuera para terminar generalmente en el tronco tirolingo facial. En su camino recibe algunas venas llamadas laringeas, que vienen de la laringe y de la faringe. ¿Tá? Entonces, estas son las primeras venitas y las venas que va a formar este tronco venoso tirolingo facial. Otra, escuchen, tronco venoso tirolingo faringo facial. La tiroidea sería esta. Vamos a la lingual. La vena lingual. ¿Sí? Esta vena lingual se va a originar a partir de una vena que es llamada la vena ranina. Fíjense, acuérdense que las venas es como si fuese la inversa de las arterias. ¿Sí? Acuérdense que la terminal de la arteria lingual era la arteria ranina. Y acá al revés, miren. Entonces la vena lingual se origina a partir de la vena ranina, la cual se une con la vena sublingual, la vena dorsal de la lengua, y forman la vena lingual. Que esta vena lingual pasa por el hiatus submaxilar. Acuérdense que el hiatus submaxilar era el espacio formado por la cara externa del hilo gloso y el borde posterior del músculo miloioideo, que pasaban 5 cosas, ¿sí? Entonces sale por el hiatus submaxilar, de lo que sería el piso de la boca. Miren, acá se estaría formando la vena lingual, a través de la vena dorsal de la lengua, la vena ranina, ¿sí? La vena sublingual, se van hacia atrás, ¿sí? Se van hacia atrás, pasa por el hiatus submaxilar, forman la vena lingual, que sería esta que está acá, y termina drenando, llevando la sangre a esto que está acá, que es el tronco venoso que estamos hablando ahora, tirolingo faringo facial. Vimos la vena tiroidea, vimos la vena lingual, no estaría faltando la vena facial. Vamos a la vena facial. La vena facial, miren, sería esta que está acá. Todo esto que está acá es la vena facial. Muy parecida a la arteria facial, porque la arteria facial, si ustedes se acuerdan, es muy parecida al recorrido, va a ser similar. Vamos a ver qué dice cómo se forma y cuál es el recorrido de esta vena facial. Después lo chequeamos de nuevo en este esquema. Miren, nacen del ángulo interno del ojo, acá como lo estamos viendo acá, ¿tá? Nace el ángulo interno del ojo con el nombre de vena angular, donde recibe las venas preparatas, que son las que vienen acá de la región frontal. La vena angular se anastomosa con la vena oftálmica, que viene de la órbita, produciéndose ahí una anastomosis entre la circulación exo y endocranial, porque la vena oftálmica viene del cráneo, de adentro del ojo. Desde su nacimiento se dirige hacia abajo y afuera. Cuando viene bajando, miren, viene bajando por este surco. El surco estaría acá. A ese surco que está acá se lo denomina surco nasogeniano. Entonces, desciende, a ver dónde me queda acá, se anastomosa, desde su nacimiento se dirige hacia abajo y afuera por el surco nasogeniano para cruzar la región geniana por atrás de la arteria facial. ¿Sí? La arteria facial viene por delante, esta viene por detrás. Estos dos elementos vasculares son superficiales, solamente van a estar tapados por dos músculos que son los cigomáticos, y después de recibir a la vena del ala de la nariz, ¿sí? Que estaría más o menos, para que ustedes tengan una idea, esa vena justamente está a nivel de lo que sería el ala de la nariz. A partir que la vena facial recibe esta vena del ala de la nariz, a partir de ahí, ¿sí? Mira, vamos a leer acá estos dos elementos vasculares, después de recibir la vena del ala de la nariz, toma el nombre de vena facial anterior. A partir de ahí se denomina vena facial anterior. Pasa por debajo de los músculos cigomático mayor y menor, ¿sí? Relacionándose con las ramas del nervio facial, que vienen por afuera,
y el conducto de Steno, que era el conducto excretor de la parótida. Recibe a las venas, cuando viene bajando, recibe las venas coronarias superior e inferior, que son las venas que traen la sangre de lo que serían los labios, de la vena maceterina, de la vena, y la vena facial profunda, ¿sí? O vena alveolar, que esa la vamos a ver ahora. De dónde viene esa vena facial profunda o vena alveolar. Que esta vena facial profunda o vena alveolar se origina del plexo pterigo-alveolar. Este plexo pterigo-alveolar está originándose, ¿sí? Originándose en la región cigomática, que va a ser el origen después de la vena maxilar interna. Es un choclo un poco, ¿eh? Pero ahora después vamos a ver un dibujito que lo va a poner, le va a hacer como un resumen. Cruza el cuadrilátero de Chompré, que era el cuadrilátero de Chompré, es la que estaba acá, por delante del macetero, ¿sí? Cruza el cuadrilátero de Chompré, pasa por el borde inferior de la mandíbula, llegando a la celda submaxilar. Corre en forma superficial a la glándula y recibe aquí a las venas pterigoideas, palatinas, submaxilar, para luego anastomosarse con la vena facial posterior que va a provenir de la bifurcación del tronco temporomaxilar, formando la vena facial común. Y esta vena facial común drena ahí en el tronco venoso tirolingo facial. Les fue un lío, ¿no, chicos? ¿Se volvieron locos? ¿Sí o Una no? pregunta. Vamos a tratar de, a ver, haceme la preguntita, mirá. Vamos, ¿Viste con este que dibujo vamos a la- ver si, perdón, ahora con este dibujo Ah, vamos a ver sí. si aclaramos un poco este choclo de cosas para que cuando ustedes lo puedan estudiar, lo puedan rever y les pueda quedar. Haceme la pregunta, a ver. Entonces, viste que la arteria facial empieza por la Pará, carótida. ¿la arteria No, facial o la no, vena? por eso, te estoy dando un ejemplo distinto. Entonces, la vena facial empieza por arriba, que sería de la vena angular. Claro, mirá, O sea, a la inversa que la arteria. claro, mirá, fíjate. Acá donde yo te estoy mostrando ahora, esto que está acá sería la vena facial. Y se Claro, estaría y ahí la originando, angular. eso, se estaría originando acá, en el ángulo interno del ojo. ¿Tá? Sí. ¿Por qué vena? Por la vena angular, que sería esta que está acá, y por esta vena que es la preparata, que viene de la región frontal, viene trayendo toda la sangre de la región frontal. Ahí se va a originar a esta vena que está acá. ¿Tá? Todas estas venitas que están acá, la dorsal, bla, 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 y al unirse con esta, que es la vena, la vena del ala de la nariz, a partir de acá se denomina vena facial anterior. Mirá, es esta que está acá. Esta vena facial anterior viene bajando por el surco nasogeniano, ¿sí? Viene recibiendo sangre de otros lugares. Mirá, recibe a esta, la coronaria superior, abajo la coronaria inferior, y recibe a esta que está acá, que es la vena alveolar. Esta vena alveolar que le estoy mostrando acá, ¿viene de dónde? De este embrollo de venitas, que están acá, en la región cigomática, que van a formar la vena maxilar interna. A esta anastomosis, a esta venita que está acá, que estoy mostrando, se lo denomina vena alveolar, ¿tá? O facial profunda. Recibe a esta vena alveolar, se dirige hacia abajo, pasa por el cuadrilátero de Chompré, que estaría a este nivel, se dirige hacia abajo y se anastomosa con esta que está acá, que es la vena facial posterior. Cuando se anastomosa con la vena facial posterior, forman este pedacito que está acá, que sería la vena facial común, y esa es la que forma el tronco venoso tirolingo-faringo facial. ¿Está? Entonces, esto que expliqué, que es, la verdad que es un choclo, gente. Si ustedes no lo tienen más o menos leído, es complicado. Entonces, a través de la explicación que le estoy dando, después lo van a complementar, por supuesto, con lo que ustedes leen y más o menos van a empezar a salir adelante. No es imposible, como siempre les digo, es muy posible, ¿está? Solamente que va de a poco. Bueno, esa sería la vena facial. Yo voy a tratar de que, de que esta charla quede grabada, después la publico en el canal mío. ¿Sí? Acuérdense que hay un canal que yo puse que es Maximiliano Sime en YouTube, que tengo subido algunas charlas. Voy a tratar de por ahí a la tarde subirlas y para que puedan volver a escuchar esta charla, cuando ustedes lean, complementar con la charla esta, les va a quedar mucho mejor. ¿Está claro? Esa era entonces la vena facial,
¿Está claro? ¿Cómo se forma la vena facial? Por la anastomosis o la confluencia de estas otras venas. La facial anterior, la facial profunda, ¿sí? La facial posterior. Bueno, sigamos adelante. Vena yugular anterior, esa es la que vimos recién, entonces fue la vena yugular interna. Vamos a la vena facial anterior, perdón, a la vena yugular anterior. Esta vena yugular anterior es mucho más simple que la de recién, va a ser una vena, miren, que va a venir bajando en el cuello, en la región anterior. A esta región anterior se la denomina región donde van a ser esta vena, se la va a denominar región glososupraioidea. Es una región que tenemos que va a estar entre la basal de la mandíbula y el hioides. Se denomina región glososupraioidea. Ahí se va a originar la vena yugular anterior. ¿Está? Miren, vamos a ver un dibujito. Estas son las venas yugulares anteriores. Miren, va a ir desde esta región, repito, región por encima del hueso hioides y por debajo de la mandíbula, llamada región glososupraioidea. Esa vena se va a originar, esta vena que puede ser única, y si es única es a nivel central, y si generalmente son dos, una a ambos lados de la línea media, se origina a través de unas venillas llamadas venas submentales o submentonianas. ¿Dónde? En la región glososupraioidea. Estas venas descienden en el cuello, son superficiales, vienen por encima de las aponeurosis, de estas fascias superficiales, de la fascia cervical superficial, descienden en el cuello, como vemos acá, cuando son dos, una a ambos lados de la línea media. Recuérdense que se originaron de las venas submentales, ¿sí? Descienden en el cuello y un poco por encima del arco acá del esternón, a nivel del manurio esternal, por encima, ¿sí? Las venitas perforan la aponeurosis cervical superficial y se introducen, ¿sí?, en un estuche formado por el desdoblamiento de las fascias superficiales. A este nivel, miren, estoy acá, por encima del esternón. Ahí la vena, ¿qué hace? Cambia de dirección y se dirige hacia afuera, acá. Cuando se dirige hacia afuera, se introduce por dentro del músculo del esternocleidomastoideo, y se introduce en unos lugares que se denominan fondos de saco los fondos de saco de Gruber. Vamos a ver, acá. Se dirigen hacia afuera, se introducen en los fondos de saco y perforan la hoja profunda ahora de la aponeurosis para terminar drenando en la vena subclavia, ¿sí? O en ocasiones puede drenar también en la vena yugular interna, o en ocasiones en el confluente yugulo-subclavio de Pirogov, ¿sí? Generalmente va o a la vena subclavia, o al confluente, o a la yugular interna. ¿Está claro? Esa es la vena yugular anterior. Esta vena yugular anterior puede tener, cuando son dos, como se ve acá en el esquema, puede tener anastomosis de una vena con la otra, como se ven acá, miren. A esto se lo denomina arco de las yugulares. Generalmente el que se da casi siempre es el que está por encima del esternón, a este que está acá. ¿Está claro? A eso se lo denomina entonces arco de las yugulares. ¿Está claro eso? Esa es la vena yugular anterior. Es bastante sencilla, es una vena superficial, ¿sí?, que, repito, se origina de las venas submentales y termina en la vena subclavia o la vena yugular interna o en el confluente yugulo-subclavio de Pirogov. ¿Está claro? Sencilla la vena yugular anterior. ¿Alguna pregunta de esta vena yugular anterior? No, ¿no? Yo tengo una pregunta, por ejemplo, si en el parcial nos preguntan, no sé, por la vena yugular anterior, el origen, decimos el origen y hasta dónde llega. Claro, a vos te van a preguntar, origen, recorrido y finalización, por ejemplo. Vos vas a decir, origen, venas submentales. ¿En dónde? En la región glososupraioidea.
Hablas rápido de lo que sería el recorrido, región glososupraioidea, región cervical, se metía, acordate, acá en el espacio supraesternal, fondo de saco de Gruber, perforaba la aponeurosis y terminaba en la vena subclavia, o en la vena subclavia, o en ocasiones en la yugular interna, o en ocasiones en el confluente. Listo. ¿Está? Sí, sí, perfecto. Perfecto. Pasemos ahora a esta vena yugular externa. La vena yugular externa, ¿sí? Hay muchas formas de cómo se forma la vena yugular externa. Nosotros vuelvo a repetir, esto está para poder estudiarlo en el apunte del Moodle. No lo estudien del fibunigarino, estudien del apunte, porque en el fibunigarino el origen, por ejemplo, de la vena yugular externa da otro. ¿Está claro? Estudien del apunte de la cátedra, Vamos a ver rápidamente a esta vena yugular externa. Se los quiero nombrar, a ver, pero mirando un dibujo, que es mucho más sencillo que yo por él les pueda leer acá a ustedes. Vamos a este dibujo que está acá. A ver si este está bien. Le podríamos agregar algo más a este dibujo. A ver, esperen, vamos a ver. A ver, porque quiero que les quede más o menos claro para cuando ustedes lo lean, les quede bien. A ver. A ver. Creo que este estaría bien. Vamos a ver acá. Voy a ver si puedo dibujar. A ver si les puedo dibujar con algún color. Acá, el azul. Miren. Esta vena que está acá, pasa que si pongo azul, vamos a ponerle un color acá, a ver que sea más llamativo. Acá. No, ese no, porque van a pensar después que es una arteria. A ver. Algún color que se marque más. A ver este que está acá. Bueno, vamos con este. Esta vena que está acá, que viene trayendo sangre de la parte lateral del cráneo, ¿sí? Es la vena temporal superficial. Esta vena temporal superficial, que viene trayendo la sangre venosa de la región lateral del cráneo, se va a unir con esta otra vena que viene acá, miren, que viene de la región cigomática. Esa vena que viene de la región cigomática se llama vena maxilar interna. La unión de esas dos venas, de la maxilar interna y de la temporal superficial, forman esta vena que está acá, que es el tronco venoso temporomaxilar. ¿Está? Ese es el tronco venoso temporomaxilar. ¿Dónde estoy? Adentro de la parótida. Ese tronco venoso temporomaxilar se va a dividir en dos. Uno que va para adelante y otro que va para atrás. A este que va para adelante se lo denomina vena facial, no puedo escribir acá, posterior. Vena facial, a este que está acá que se va para adelante se lo denomina vena facial posterior. Esta vena facial posterior se van a anastomosar después con esta vena facial, que es la que estudiamos hoy, anterior, y formaban esto que era la vena facial común. ¿Me siguen? Volvemos para atrás. Esa vena facial común drenaba en la vena yugular interna a través del tronco venoso tirolingo-faringo-facial. Volvemos para arriba. Tengo unas venas que traen sangre venosa de la región lateral del cráneo, que sería esta, vena temporal. Esa vena temporal se une con la vena maxilar interna. Todo eso va a estar pasando por detrás del cóndilo, como yo lo dibujé acá. Forman en el interior de la parótida el tronco venoso temporomaxilar, que es este. Este tronco venoso temporomaxilar se divide en dos. Uno que va para adelante, que es esta que está acá, que es el que expliqué recién, que es la vena facial posterior. Y la que va para atrás, que va a ser esta, ¿sí? Se lo va a denominar a ese ramito parótido external. Este ramo parótido external, que sería este que va para atrás, se va a anastomosar con este otro que viene acá,
que es el aurículo occipital. Este aurículo occipital, ¿de dónde viene? De la vena auricular y de la vena occipital. Este tronco aurículo occipital se junta con este otro que está acá, que es el parótido external, eso es una E, y forman la vena yugular externa. Entonces, ¿cómo se forma la vena yugular externa? Se forma por la unión de dos troncos, por el tronco parótido external y el aurículo occipital. ¿Dónde se está formando esta vena maxilar yugular externa? Esperen que borramos todo esto, vamos a algún dibujo, sacamos esto, vamos a algún dibujo. ¿Dónde estaría pasando esto? Vamos a ir un dibujito, a ver si les puedo poner un dibujito. Esperen. Acá. Vamos acá. ¿Dónde se estaría formando la vena yugular externa? Miren, en la cara superficial del músculo externo cleidomastoideo. Acá, a nivel del borde anterior. Entonces, ¿cómo se origina la vena? Hago hincapié de esto porque es una pregunta típica, chicos. Origen de la vena yugular externa. La vena yugular externa se origina por la confluencia de dos troncos venosos. El parótido external y el aurículo occipital. ¿Dónde se están formando? En la cara externa del músculo externo cleidomastoideo. ¿Qué hace la vena? Se dirige hacia abajo, como está acá, recorre la cara superficial del músculo externo cleidomastoideo, lo abandona a nivel de su borde posterior, se dirige hacia abajo, perfora la saponeurosis cervical superficial y media, para terminar drenando, para terminar llevando su sangre a la vena subclavia, o al tronco, o al ángulo yugulo-subclavio Pirogov, o en ocasiones a la yugular interna. Ahí terminaría la vena yugular externa. ¿Quedó claro? Hice mucho hincapié en esto, porque es típico que se pregunte de la vena yugular externa. ¿Está claro? ¿Quedó claro eso? Profe, ¿podría repetir dónde termina, por favor? Sí, la vena yugular externa va a terminar en la vena subclavia. Miren, acá tienen, fíjense, este dibujito. Esta es la vena subclavia. Esta es la vena yugular interna. Este es el ángulo yugulo-subclavio de Pirogov, que sería la unión de la yugular interna con la subclavia. Entonces, ¿dónde drena la yugular externa? ¿Sí? Que sería esta que está acá. O drena en el ángulo yugulo-subclavio, directamente en la subclavia o directamente en la yugular interna. Tiene esos tres lugares de drenaje. Puede ser uno u otro u otro. ¿Está claro eso? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, Sí, sí. ¿quedó claro, chicos? Sí, sí. Esperen que vamos a dejar de compartir. Así, no los quiero volver más locos con todo esto. Voy a frenar de grabar. Espera un cachito.